Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ramos Hernández y estaré hablando sobre las teorías de la personalidad de los siguientes autores: Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Sigmund Freud es el pionero del psicoanálisis, por lo tanto es crucial para entender las bases de la psicología profunda. Sus ideas sobre el inconsciente han influido en muchas teorías modernas de la personalidad. Él introduce términos clave que siguen siendo relevantes: la reprensión, conflicto y la transferencia. También tenemos a Carl Jung, que él amplía la visión de Freud hacia una perspectiva más espiritual y simbólica del ser humano. Su teoría permite integrar la cultura, mitología y arte al análisis de la personalidad. Es clave para hablar del desarrollo personal y la autorrealización. Vemos a Alfred Adler, que presenta una visión más social y optimista del desarrollo humano. Él destaca el papel del entorno familiar y social en la formación del carácter, y sus ideas son la base para terapias centradas en el propósito y el cambio de estilo de vida. Entonces va a ser muy importante esta temática, así que estemos muy atentos. Teoría de la personalidad según Carl Jung. La teoría de la personalidad es aquella que trata de explicar qué es lo que diferencia una persona de otra y qué es lo que la hace única, convirtiéndose en un aspecto central. Para este autor existían cuatro funciones psicológicas básicas, que son sentir, pensar, percibir e intuir. Postulaba que en cada individuo una o varias de estas cuatro funciones sobresalían sobre los demás. De ahí, Jung, en su teoría de la personalidad, saca dos tipos de carácter mencionados, que son el introvertido y el extravertido. Por ejemplo, si una persona es impulsiva, prevalecerán las funciones de intuir y percibir sobre las de pensar y sentir, y propuso una teoría de la personalidad profundamente influenciada por elementos simbólicos, arquetípicos y espirituales, diferenciándose significativamente del psicoanálisis freudiano. Una de las principales contribuciones de Jung a la psicología de la personalidad fue la estructura del aparato psíquico dividido en tres partes: el yo, la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo representa nuestra parte consciente, la que percibe, la que piensa y recuerda. El inconsciente personal contiene experiencias un poco reprimidas o olvidadas de la vida del individuo, mientras que el inconsciente colectivo es una capa más profunda y universal compartida por toda la humanidad, donde se residen los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales de pensamiento y comportamiento que forman parte del inconsciente colectivo. Algunos de los más conocidos incluyen el ánima y el animus, que representa el aspecto femenino dentro del hombre, y el masculino dentro de la mujer, respectivamente. Jung consideraba esencial integrar estas polaridades para alcanzar una personalidad un poco equilibrada. La sombra, que representa los aspectos reprimidos y oscuros del yo. Jung afirmaba que el reconocimiento e integración de la sombra era vital para el desarrollo personal. Y el sí mismo es considerado el arquetipo central, que simboliza la totalidad de la psique y la meta última del proceso de individuación. Otro aspecto fundamental en la teoría de Jung es la tipología psicológica, donde introduce los conceptos de introversión y extroversión. La extroversión tiende a manifestarse en un comportamiento extrovertido, hablador y enérgico, mientras que la introversión se manifiesta en un comportamiento más reflexivo y reservado. Jung definió la introversión como un tipo de actitud caracterizado por la orientación en la vida a través de contenidos psíquicos objetivos, y la extraversión como un tipo de actitud caracterizado por concentración de interés en el objeto externo.
Teoría de la personalidad según Sigmund Freud. Freud propuso que la personalidad es un sistema dinámico en constante conflicto entre impulsos, normas sociales y mecanismos de defensa, y desarrolló un modelo estructural y un modelo topográfico de la mente. En el modelo topográfico, Freud divide la mente en tres niveles. En el primer nivel vemos el consciente, todo aquello de lo que estamos al tanto en un momento dado como pensamientos y percepciones actuales. El segundo nivel es el preconsciente, que contiene recuerdos y conocimientos no conscientes en ese momento, pero que pueden acceder a la conciencia fácilmente. Y el tercer nivel es el inconsciente, que es la parte más profunda y significativa del aparato psíquico. Alberga deseos reprimidos, traumas, impulsos inaceptables y conflictos no resueltos. Pero Freud consideró que gran parte del comportamiento humano está motivado por contenidos inconscientes. Sigmund Freud propuso que la personalidad humana está determinada por fuerzas inconscientes, principalmente impulsos sexuales y agresivos. Para él, la estructura de la personalidad está compuesta por tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El yo es la parte racional de la personalidad y sirve para convertir las pulsiones en realidades que rige por el principio de la realidad. El yo actúa como mediador entre la demanda del ello, la realidad y las normas sociales, tratando de encontrar un equilibrio. El superyo es la conciencia moral, la perfección de la persona, y esta se va constituyendo desde la infancia por los mandatos parentales y por los valores. Se rige por el principio de perfección. El superyo incorpora también los valores morales y éticos internalizados provenientes de la sociedad y la crianza. Y el ello es la parte más arcaica de la personalidad. Comprende las pulsiones sexuales y la libido y se rige por el principio del placer. Ella se representa nuestros instintos más primitivos y básicos, buscando gratificación inmediata de deseos y de necesidades. Freud postuló que el desarrollo de la personalidad ocurre en una serie de etapas psicosexuales, cada una centrada en una zona específica. Y estas son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa lactencia y la etapa genital. La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. La etapa número 2 es la etapa anal. Esta etapa se producirá desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter de la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. La etapa número 3 es la etapa fálica y esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se origina en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres, mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los genitales y terminando en intereses, tales como el modo de ser y el modo de vestir. La etapa número 4 es la etapa de latencia. Esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia y sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. Es por eso que Freud describía esta fase como una de las em, que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores.
La etapa número 5 es la etapa genital. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante y está relacionada con la de los cambios físicos acompañado a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las etapas anteriores. Teoría de la personalidad según Alfred Adler. Él enfoca su teoría en el sentimiento de inferioridad como motor del desarrollo de la personalidad. Este sentimiento impulsa a las personas a superar obstáculos y buscar la perfección o compensación. El desarrollo de la personalidad se inicia cuando el niño experimenta debilidad frente al mundo. Este sentimiento de inferioridad impulsa la búsqueda de superación y perfección. Las experiencias tempranas, especialmente dentro del entorno familiar, son determinantes. Por ejemplo, un niño que percibe desventaja frente a sus hermanos puede desarrollar un estilo de vida competitivo o dominante como forma de compensación. El proceso fundamental en la teoría es la compensación mediante la cual el individuo trata de superar sus limitaciones percibidas y cuando esta compensación es saludable, se manifiesta en esfuerzos constructivos. Si es excesiva puede generar comportamientos un poco neuróticos. Adler enfatiza la importancia del entorno social y familiar e introduce el concepto de interés social como la capacidad de cooperar con los demás para el bienestar común. Alfred Adler clasificó estilos de vida en 4 tipos. El primero es la tipología gobernante, vivir desde el egoísmo. El estilo gobernante tiene como origen una personalidad agresiva, egoísta, dominante y es una forma de vivir que se nutre en exclusiva del sentimiento de insignificancia y reacciona desde él con hostilidad. Este es lejos de superar esta dimensión, se estanca lo que a su vez se traduce en rencor, desconfianza y en la necesidad de tener el control sobre los demás para que satisfagan lo que uno mismo no puede proveerse. El punto número 2 es la tipología receptora, existir desde la carencia. Entre los estilos de vida, según Alfred Adler, destaca el perfil receptor. ¿Este en qué consiste? Estos individuos orquestan toda una existencia y comportamiento en una sola dirección, obtener refuerzos de los demás. La persona receptora tampoco ha superado el sentimiento de inferioridad y por ello deriva en relaciones de dependencia y sumisión absoluta. La tipología evitativa, jugar a ser escapista, esta es la número 3. Y hay quien escapa de toda responsabilidad, quien elude los problemas y es incapaz de mantener cualquier relación. Los evitativos son individuos infantiles que buscan una vida fácil, la gratificación inmediata y alimentarse de lo lúdico para evadirse y no tener que poner nunca, como decimos, los pies sobre el suelo. Mejor es estar en las nubes que mantener el control de su propia realidad. Un estilo de vida socialmente útil es aquel que deja caer el egoísmo para conectar con los demás. Esto es verdaderamente lo que importa. Y las etapas de vida, la número 4, es el tipo socialmente útil, personas con intereses y responsabilidades sociales. El último de los estilos de vida define la tipología más saludable, íntegra y feliz. Los individuos socialmente útiles son los que trabajan cada día para superarse, para limar sus miedos, potenciar sus fortalezas y desactivar el egoísmo. Solo así logran conectar con los demás de una manera auténtica.